Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Quiero invitarle a que se vaya conmigo a la Escritura en la carta a los Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies para que lo leamos con toda reverencia. Leemos la palabra de nuestro Señor en Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos en esta noche para darle las gracias porque nos permite estar una vez más en su casa. Señor, yo le pido que nos hable a través de su palabra y que su palabra pueda ser entendida, Señor, y guardada en nuestros corazones. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí presentes. Gracias por las personas que nos van a escuchar, Señor, a través, Señor, de las redes sociales. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. Amén y amén. Gálatas capítulo 1 del versículo 1 al 5. En la ocasión anterior hablamos sobre estos versículos con el tema El Evangelio de Jesucristo. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre estos mismos versículos, pero bajo el tema 7 características que nos presenta este Evangelio. Mis amados hermanos, continuando con la serie que estamos estudiando de la carta a los Gálatas, que el nombre de la serie es una pregunta: ¿qué es el Evangelio? En la exposición anterior nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, y mencionábamos dos puntos importantes. Decíamos en primer lugar quién era el autor de la carta a los Gálatas, y lo estudiamos y lo meditamos y decimos que la escribió el apóstol Pablo. Luego hablamos quiénes eran los destinatarios de esta carta. Y decíamos al desarrollo del sermón que era la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas, la cual estaba viviendo un evangelio diferente. En otras palabras, pervirtiendo el verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Decíamos también, mis amados hermanos, que el evangelio tiene que ver todo lo que se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que el mensaje que el apóstol Pablo estaba transmitiendo a través de esta carta a la iglesia, a los Gálatas, no era por sus propios razonamientos, sino porque fue enviado por Dios mismo. Porque Pablo, como dice en el versículo, que es apóstol, pero no de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, mis amados hermanos. Pablo es todo lo contrario a lo que otros predicadores hablan. Porque si no todo lo contrario, Pablo quería decir lo que Jesucristo quería transmitir a la iglesia de los Gálatas. Porque Pablo transmitía el verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la fe sola. Ahora bien, hablamos del pacto por obras y del pacto de gracia. Y decíamos que nosotros estamos en el pacto de gracia por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este evangelio, que es el evangelio de la gracia, este evangelio, mis amados hermanos, está basado en un pacto con Dios, consigo mismo, a través de nosotros, para bendición
para la bendición como pecadores como nosotros. Eso es lo que predica el apóstol Pablo en los versículos del 3 al 5. Ahora vamos a entrar al cuerpo de nuestro sermón y vamos a hablar de las 7 características que nos presenta este evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, mis amados hermanos, vamos a considerar cuál es la causa del evangelio. ¿Qué es lo que motiva al apóstol Pablo a escribir esta carta, específicamente del versículo 3 en adelante? Y nosotros vemos que lo que motiva al apóstol Pablo, mis amados hermanos, es la gracia de Dios. Nos dice que el evangelio es la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora bien, no nos olvidemos que el inicio de estos primeros versículos es un saludo. Y en un saludo en aquel tiempo, mis amados hermanos, era común expresar la palabra gracia. Esto significaba un buen deseo. En otras palabras, mi hermano, lo mejor que te pueda ir. Yo te deseo lo mejor para ti. Pero vemos cómo Pablo toma este saludo común y lo dignifica, porque no habla de la gracia como un deseo, sino que el apóstol está hablando aquí de la gracia en particular, la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que él toma este saludo común, mis amados hermanos, y lo transforma de una forma importante. Y nos habla de esta generosidad, que es la gracia de Dios, que es toda una generosidad de Dios para nuestra vida. Notemos que no se está refiriendo como a la gracia como un don específico. Tampoco está diciendo que la gracia es un deseo, o que Él está deseando que nosotros tengamos dones de Dios para edificarnos a nosotros mismos, sino que Él está hablando de la gracia de Dios, mis amados hermanos, de ese pacto que Dios hizo con la humanidad. Por eso es tan importante todo lo que va a decir en la carta a través de este pacto, mis amados hermanos, que ha venido sobre todos nosotros, y eso es lo que quiere el apóstol Pablo enfatizar desde un principio, desde que escribe la carta. Y de hecho, de eso mismo habla también el apóstol Pablo en otras cartas. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de Dios. Porque es de Dios la salvación, porque la gracia proviene de Dios. Mis amados hermanos, cuando hablamos nosotros en el mundo cristiano sobre las solas de la Reforma, pensamos que lo que nos divide a nosotros del mundo católico es por lo que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros creemos en la sola Escritura. Pero déjeme decirle también que el católico también cree en la Escritura. Pero con una gran diferencia, mis amados hermanos, porque nosotros creemos en la sola Escritura. Nosotros como cristianos no añadimos a la palabra de Dios, mas el católico añade palabra de hombre a la palabra de Dios. Por eso que nos diferenciamos del mundo católico, porque nosotros creemos, y le vuelvo a repetir, en la sola Escritura. También, mis amados hermanos, nosotros creemos en la sola gracia. El católico también cree en la gracia. Pero él cree en la gracia más las obras. En lo que ellos pueden hacer, mis amados hermanos, con sus propios esfuerzos. Lo mismo decimos con la fe, lo mismo decimos con Cristo, pero el católico no cree solamente en Cristo, porque cuando el católico falla o comete un pecado, no le es suficiente el sacrificio de Cristo, para nosotros sí. Porque sabemos que en Jesucristo nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido justificados por medio de su muerte. Por eso que el católico, mis amados hermanos, cuando le falla a Dios, busca hacer buenas obras. Y con esto no digo que nosotros no podemos hacer buenas obras también, sino que más
el católico hace estas buenas obras, mis amados hermanos, y las hace para justificarse a él mismo. Por eso que hace estas buenas obras, porque él busca cómo justificarse a él mismo. Mas sin embargo, nosotros creemos solo en Cristo, mas no en las obras. Por eso que nos diferenciamos del mundo católico. Por eso que los católicos también tienen sus santos para que intercedan por ellos cuando cometen pecado. También tienen a la Virgen para que intercedan por ellos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, por qué es tan importantes las solas del Evangelio? Porque ahí nosotros nos diferenciamos del mundo católico. Pues aquí, mis amados hermanos, en esta carta, el apóstol está hablando, y se lo vuelvo a repetir, de la gracia de Dios, y está enfatizando la sola gracia de Dios. Ese pacto de gracia que Dios ha hecho con la humanidad. La iglesia de Galacia, mis amados hermanos, estaba olvidando ese pacto de gracia. La salvación, les voy a decir esta noche, es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y eso lo dice el texto sagrado. Ni siquiera, mis amados hermanos, la salvación se alcanza por obras religiosas, ni tampoco por una supuesta fe, mis amados hermanos, que es como un gigante que ha estado dormido en nosotros. Que cuando oímos la palabra, ese gigante de fe se despierta en nosotros como una semilla que cuando le llega el agua germina. No, mis amados hermanos. No germina porque estaba ahí. Esa fe es un don que Dios da. Es un don que Dios otorgó cuando nosotros creímos en Él y nos arrepentimos, mis amados hermanos. Por eso que la salvación enteramente depende de la obra de Dios y con Dios. Desde el principio a fin. Porque de Jehová Dios es la salvación, mis amados hermanos. La fe, mis amados hermanos, es un don de gracia. Y lo mismo es el arrepentimiento. En el libro de los Hechos 5:31 dice lo siguiente: a este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la fe, le vuelvo a repetir, es un don, y que el arrepentimiento también es un don que viene de parte de Dios, que Dios nos otorga a nosotros a través de su gracia. Un regalo de gracia de parte de Dios. Así que el primer elemento del Evangelio, si alguien le pregunta qué es el Evangelio, ve y respóndele que el Evangelio es un mensaje de buenas noticias, de la buenas noticias de la gracia de Dios. De un pacto consigo mismo por el cual Dios se ha comprometido con él mismo. Bendecir a quien no lo merece. En segundo lugar, mis amados hermanos, el apóstol nos habla cuál es el resultado del Evangelio. Y el resultado de este Evangelio es la paz con Dios. La causa del Evangelio es la gracia de Dios. Y el resultado del Evangelio es la paz con Dios. De manera, mis amados hermanos, que la gracia es la causa de la salvación. Y la paz es la consecuencia de la salvación. Por eso dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios y del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo encontramos aquí al apóstol Pablo usando la palabra gracia, que era muy común entre los judíos saludarse en aquel entonces. Pero notemos que Pablo no toma este saludo como un cliché, no lo repite a cada rato, sino que habla de la paz que Él da a alguien. ¿Y quién la da? Dios. De la paz que Dios, el Padre, da por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Notemos que no dice paz, sino la paz ha sido establecida con su pueblo por ese pacto de gracia. Por medio, mis amados hermanos, de la obra de Cristo,
Cristo ha hecho la reconciliación entre Dios y el hombre. Nosotros como hijos de Dios hemos sido reconciliados con Él. Dios ha hecho paz con nosotros a través, mis amados hermanos, de la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1:20 dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y no es una paz como decir, yo miro hacia otro lado como que no he visto nada. Es que no, mis amados hermanos, Dios lo ha visto todo. Todo ese pecado y todos nuestros pecados, Dios los depositó sobre su Hijo Jesucristo. Y no solo eso, mis amados hermanos, sino que derramó su ira plena sobre su propio Hijo. Por lo tanto, ha hecho reconciliación por medio de Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo se refiere en esta carta. Y esa es la consecuencia. Y ese es el resultado del Evangelio, que produce paz entre el pecador y el Dios ofendido. Y eso es también lo que leemos en Romanos 5:1, que dice de la siguiente manera, se lo leo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y notemos, mis amados hermanos, que esta paz no es un mero cese de hostilidades. Bueno, si nosotros no pecamos más contra Dios, Dios va a mirar para otro lado. Y en ese sentido se acabó la hostilidad. No, mis amados hermanos, sino que se trata de una continuidad, de una continuación de ese estado de reconciliación. Es una experiencia continua del creyente. En Filipenses 4:6 dice, y lo explica el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando nosotros, mis amados hermanos, dejamos de luchar para mantener un estado espiritual sano y confiamos en el Señor, lo que obtenemos es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Dios no nos da un perdón inicial, sino que Él está con nosotros. Él ha hecho una paz para siempre, una paz duradera. Y Él se compromete a no descartar su ira sobre nosotros, sobre nuestro pecado, porque ya lo hizo sobre Jesucristo. También quiero decirle que la paz no es simplemente una declaración, sino que está basada en una realidad. Y todos conocemos esa realidad. Y es que Jesucristo, mis amados hermanos, sufrió el castigo por nuestros pecados. Dios derramó su ira plena sobre Él por nuestros pecados. Por eso les decía que no es una mera declaración, sino que es una realidad. Porque nosotros somos salvos por esa realidad, la cual Dios derramó el castigo sobre su Hijo. A que no conoció pecado, pero Dios por nosotros, mis amados hermanos, lo hizo pecado. Ahora esto es muy importante decirlo en este contexto, porque aquellas congregaciones de Galacia sucedía que habían algunos que trataban de mantenerse en su relación con Dios por medio de sus propios esfuerzos, por medio de actividades religiosas. O sea, que cambiaban la paz de Dios que ofrece para siempre por sus propios esfuerzos, por su propia justicia. Y nosotros ya sabemos lo que Dios dice de nuestra propia justicia, que son como trapos de inmundicia delante de Él. Hermano, esto nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros pecamos y el Señor por su Espíritu nos convence de pecado. Y pedimos perdón a Dios, pero todavía nos quedamos, según lo grave de nuestra situación, y nos ponemos un luto y pensamos que Dios no nos ha perdonado. Porque nos parece que la justificación y el perdón
que tenemos nosotros en Cristo no es suficiente. Mas, sin embargo, yo quiero decirles que sí es suficiente. Porque el sacrificio de Cristo para nosotros sí es suficiente. Porque por medio de Él nosotros hemos encontrado nuestra salvación. Por eso es que tengo que añadir que un remordimiento y un propósito del cambio que usted quiera hacer por un tiempo, hasta que usted se pueda sentir bien. Y con esto, mis amados hermanos, nos estamos justificando, no solamente por la sangre de Cristo, sino también estoy siendo justificado por mis propios esfuerzos. Entonces ya estamos viviendo lo que estaba viviendo la iglesia de Galacia, un evangelio diferente. Vivimos lo que yo hice para cambiar. Y lo que estoy haciendo para cambiar, estoy plenamente justificado. Entonces yo voy a orar más. Yo voy a leer la Escritura más. Y con eso yo estoy buscando mi propia justificación. Y estoy dejando de lado el sacrificio de Cristo, el cual me ha perdonado. Y eso es lo que hacían estas iglesias. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces constantemente. Buscando nuestra propia justificación con nuestros propios esfuerzos. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta que somos incapaces de salvarnos y somos incapaces de justificarnos a nosotros mismos. Y contra eso el apóstol Pablo predica y enseña en esta carta que la paz de Dios nos trae descanso a nosotros cuando nosotros hemos pecado y cuando venimos a Él. Quien se trata de mantener, mis amados hermanos, en su estatus con Dios, sabemos que Dios lo ha perdonado por medio del Señor Jesucristo. Quien trata de hacerlo por sí mismo nunca tiene paz. Pero cuando lo hacemos y confiando en Dios, que Él nos ha perdonado, nosotros recibimos la paz con Dios. Nunca nos podemos considerar buenos, mis amados, porque nosotros no somos buenos, ni podemos hacer lo suficiente. Ni podemos decir, yo me he arrepentido lo suficiente, porque nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. He asistido a los cultos suficientes, he orado por mucho tiempo, he leído suficientes capítulos de las Escrituras, y por eso yo me encuentro en paz con Dios. Pero mis amados hermanos, pero cuando le parezca que eso no es el estándar para obtener la paz para con Dios, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse. Porque si dependemos de nosotros, nunca tendremos paz. Nunca encontraremos la justificación por nuestra propia cuenta. Quiero mencionar lo siguiente: el que cree en Cristo, mis amados hermanos, ya no está dependiendo de sí mismo, sino que depende totalmente y absolutamente de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en su perfecta obra. Así que el Evangelio tiene su origen, la gracia como consecuencia y la paz con Dios y con sus hijos. Y con esto vamos a ir a nuestro tercer encabezado que dice, en tercer lugar, se nos dice aquí cuál es el corazón del Evangelio. El apóstol Pablo dice, y nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, que el corazón del Evangelio es el mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el corazón del Evangelio. Por eso es que el Evangelio tiene que ver con Cristo, todo lo que se refiere a Cristo. Lo tercero, mis amados hermanos, que tenemos que saber del Evangelio de Jesucristo es que es de Jesucristo, de nadie más, no es de cualquier hombre. Todo lo que concierne a Cristo, como lo vuelve a decir en el versículo 7, el Evangelio de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Galacia y les dice que el Evangelio es de Jesucristo. ¿Puede usted, hermano, imaginarse que el Evangelio pueda tener otra esencia? ¿Que no sea Cristo?
Claro que no, mi hermano. Usted no puede imaginarse eso porque Cristo es la esencia del Evangelio. Porque Cristo es el Evangelio. Y Jesucristo es el propósito mismo del Evangelio. El propósito del Evangelio es proveerle a Cristo una esposa, y eso es lo que dice el apóstol en la carta a los Efesios, que se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y por esta verdad es que Jesucristo es el centro del Evangelio. Por eso que Pablo, cuando le fue a predicar a la iglesia, le envió la carta a los Gálatas, no estaba hablando por su propia cuenta, estaba hablando el Evangelio de Cristo. En cuarto lugar, mis amados hermanos, veremos el medio por el cual el Evangelio es Evangelio. El medio por el cual las buenas noticias son buenas noticias. Y ese medio es por la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien por ahí dijo que, ¿por qué cuando la iglesia predica el Evangelio, predica precisamente eso? La muerte y la resurrección de Cristo. Y dijo, ¿por qué no predican de otra cosa? ¿Por qué no hablan de sus milagros? De hecho, Él hizo muchos milagros. ¿Por qué no hablan de ese milagro de multiplicación de los panes y los peces? Él lo puede hacer. Y esta persona dijo, ¿por qué predican de eso precisamente cada vez que tienen la oportunidad? De la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué no predican otra cosa? Porque siempre los evangélicos y los pastores tenemos que hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Y esta persona terminó su comentario con lo siguiente. Y añadió, ya aburren con eso. Hermanos, es que si usted lee la Escritura, no se puede hablar de otra cosa. Porque el medio por el cual el Evangelio es por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el medio porque las noticias sean buenas noticias es por Jesucristo, por nadie más. Por eso que cuando nosotros predicamos, tenemos que hablar de Cristo, de su muerte y su resurrección. Porque por causa de su muerte y su resurrección, nosotros estamos aquí en esta noche. Porque no se puede hablar de otra cosa. Si en el Evangelio dejamos de hablar de Cristo y de su muerte, mis amados hermanos, este Evangelio deja de ser Evangelio. Porque un Evangelio sin Cristo, mis amados hermanos, no es Evangelio. Más bien, es una mentira disfrazada de Evangelio. Por lo cual Pablo habla del verdadero Evangelio diciendo que las verdaderas noticias del Evangelio es por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, es el medio por el cual el Evangelio es Evangelio. Que es por su muerte y su resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que el Evangelio que Pablo predica a la iglesia de los Gálatas era el Evangelio de Jesucristo crucificado, el cual estamos predicando esta noche como iglesia. Pues como dice Pablo en la primera carta a los Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No es que Pablo nunca predique de los milagros que Jesucristo hizo, y no es que nosotros tampoco no prediquemos de eso. No es que prediquemos de los sermones que Él predicó, de los muertos que resucitó, sino que nosotros predicamos la esencia de la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. La esencia de la cruz recibiendo la justa ira de Dios. Y no por sus pecados, mis amados hermanos, sino por nuestros pecados.
Y ese es el medio por el cual, y se lo vuelvo a repetir, el Evangelio es Evangelio por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a hablar entonces, mis amados hermanos, de la muerte de Cristo y su resurrección? Si eso es necesario decirlo, es importante decirlo, para que se cumpliese la propiciación por nuestros pecados. Así que repasando vemos que la causa del Evangelio es la gracia de Dios. La consecuencia del Evangelio es la paz para con Dios, mis amados hermanos. Y el corazón del Evangelio es Jesucristo mismo. Y el medio por el cual el Evangelio es por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y damos inicio a nuestro quinto encabezado. Y vemos el sello. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos sido salvados? Mire lo que dice el versículo 4, Gálatas 1:4. Por la liberación del pecado que eso nos produce, dice el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién? Jesucristo. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora leamos lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto, mis amados hermanos, no es una teoría, esto es una realidad. Aquel que ha recibido el Evangelio es liberado del poder de las tinieblas. El pecado ya no se va a adueñar de nosotros, ya no se puede. ¿Eres esclavo o no del pecado? ¿Estás relacionado con él? Porque para eso murió Cristo, mis amados hermanos, para limpiar nuestros pecados, para librarnos del poder de las tinieblas. Jesucristo dio su vida por nosotros para librarnos de este presente siglo malo. Los que antes eran esclavos, ahora ya no son esclavos. Ahora son libres por medio de Jesucristo. Por eso es que el Evangelio, mis amados hermanos, es una buena noticia. Porque nos libra del pecado de una manera real. El sello es la liberación del pecado. En sexto lugar, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el principio del Evangelio? El origen del Evangelio, mis amados hermanos, es la voluntad de Dios. La pura voluntad de Dios, porque no puede ser de otro origen. Nosotros, llenos de pecado, odiando a Dios con todo odio, no podemos ser el origen. No es el hombre el origen del Evangelio. De que Dios sea nuestro Redentor. Esto, mis amados hermanos, de que Jesucristo sea nuestro Salvador, se originó en la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice el versículo 4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nosotros decimos muchas veces, Dios es soberano en la salvación. Dios no salva a nadie cuando tiene buena conducta. Nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando odiábamos a Dios con todo odio y no queríamos saber nada de Él, mis amados hermanos, inició la obra salvadora en nosotros, en nuestra condición de pecado. Y Él es el que hace todas las cosas posibles. Él hace todas las cosas por su voluntad y determinó de antemano salvar a todo aquel que cree en Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Y por último lugar, vemos el propósito del Evangelio. Y vemos que el propósito del Evangelio es la gloria de Dios. Soli Deo gloria. Es la gloria de Dios. El apóstol Pablo termina el versículo 5 diciendo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, todo el proceso de salvación tiene un único propósito y es la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios,
para que Dios sea glorificado. Dar toda la gloria a Dios y no a otra cosa ni a ningún hombre, porque la gloria solo Él se la merece. Porque el evangelio es de Él y por Él, y le pertenece a Él. Ninguna gloria nos pertenece a nosotros, solo a Dios, mis amados hermanos. Digno es Dios de recibir toda la gloria por todo lo que ha hecho. Vamos a orar, mi hermano, para dar por finalizado este servicio. Y vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que nos ha enseñado y por todo lo que ha hecho por medio de Jesucristo. Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos gracias, Señor, porque nos permitió estar en su casa y recibir de su preciosa palabra, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Señor, sabemos cuál es el propósito del Evangelio. Sabemos que Jesucristo es el medio por el cual el Evangelio es Evangelio. Por medio de su muerte, por medio de su resurrección, Señor. Gracias, Señor, en esta hora por todo lo que hemos visto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.